Cartel Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo. Hoy vamos a hablar con un hombre del que hemos hablado ya en entrevistas anteriores. De hecho, tiene uno de los papeles fundamentales en el día de hoy en la regionalización, en lo que se busca para llegar a ese objetivo. Vamos a hablar con Henrik von Baer, o von Baer, como usted prefiere, que es el presidente precisamente del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile. ¿Estuvo bien? Estuvo muy bien. Pero además trabaja en la Universidad de la Frontera con algo que está muy ligado, un instituto de desarrollo. Claro, tenemos dos entradas a este tema que son altamente convergentes. Uno, el de la sociedad civil, que es el CONAREDE, y el otro de la academia para generar conocimiento aplicado, que es el Instituto para el Desarrollo Local y Regional. Y ahí yo coordino el programa de institucionalidad y políticas públicas regionales, desde las cuales se nutre todo el trabajo que estamos haciendo en el CONAREDE. Pero antes de continuar, yo tengo la necesidad de espíritu de saludar a Arcatel. Es un paso muy importante que ustedes han dado, que yo lo miro con mucho respeto, con mucha admiración, pero también con mucha esperanza, porque lo que ustedes están haciendo es pensar y difundir Chile desde sus regiones, y de eso nos hace falta muchísimo más todavía, para que entendamos que el desarrollo del país se piensa, se construye y se difunde, como el caso de Arcatel, desde las regiones. Muchísimas gracias entonces por el saludo. De hecho, queremos ser un noticiero nacional desde las regiones, que es parte de nuestro eslogan. Pero yo les comentaba a ustedes también que habíamos hablado de él en otras entrevistas e hicimos algunas notas al principio en relación a su proyecto, que es uno de los más difundidos, digamos, dentro de los que están metidos en el proceso de regionalización. Y este tiene que ver, o por lo menos así apareció en los titulares de la prensa, con un desarrollo que Chile necesita con la regionalización de manera de no obstruirlo de aquí al 2030, cuando Chile, con esa regionalización de por medio, debería llegar a ser un país desarrollado. Hablemos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué ese plazo? ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, la experiencia internacional comparada y también lo que muestra el desarrollo de nuestro país desde la mitad del siglo pasado a la fecha, comprueba que no la única, pero una de las dimensiones más necesarias para alcanzar y permanecer exitosamente en la condición de país desarrollado, no solamente pertenecer al club de los países de la OCDE, pasa por una descentralización sostenida, profunda, gradual y progresiva, pero real. Más allá de las promesas electorales que se han venido prometiendo bajo gobierno de los más diversos signos y que en su mayoría después no se han cumplido, como hemos podido comprobar sistemáticamente desde la elección del 99 en adelante. A ver, pero hablemos de eso. Usted viene trabajando, el trabajo, la exposición que se hizo hablaba de un trabajo conjunto llevado durante 5 años, pero usted me está planteando acá que lleva mucho más que eso, desde el año 99. Estamos más de 20 años. ¿Y de qué gobierno ha recibido promesas que no se han cumplido? ¿Y en qué sentido? No, yo creo que hay que preguntarse al revés. ¿Qué gobierno ha hecho promesas y después las ha cumplido? O sea, la verdad es que desde el gobierno de Ricardo Lagos en adelante, que es el periodo en el cual nosotros hemos empezado a monitorear y a comparar horizontalmente y en forma sistemática las promesas de descentralización y de desarrollo regional, que eran muy promisorias, incluso en la elección del 99 entre Lagos y Lavín, que lo vemos como el gran sexenio de oportunidad perdida, había alrededor de un 90% de coincidencias en cuanto a más allá del lenguaje, de la semántica, etcétera, en cuanto a las reformas propuestas, y que después en su gran mayoría se las llevó el viento hasta el día de hoy, incluyendo el gobierno del presidente Piñera, muchas promesas, muy poco avance, y bastante indiferencia también de parte de la clase política. Para nosotros, en términos de teatro, lo hemos llamado, es como esperando a Godot, esa obra de teatro donde Godot nunca llega. Y con la descentralización ha ocurrido eso también. A ver, ¿cuál es ese potencial y qué se necesita urgentemente? Pero déjeme terminar el comentario respecto del subsecretario Flores y de todos los subsecretarios. Ocurre que la Subsecretaría de Desarrollo Regional no tiene poder, porque depende del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Interior en Chile es el Ministerio de la Contingencia, de la Emergencia y de la Delincuencia, que son todas cuestiones de corto plazo.
muy de la contingencia. En cambio, la subdere debería tener una apuesta generacional de largo plazo, trascendente más que contingente, porque el proceso de transformación que el país necesita para alcanzar la condición de país descentralizado y desarrollado son procesos complejos que demandan tiempo y que necesitan de una política de Estado. En consecuencia, no nos podemos conformar con tener ahora elección de CORES un año después de lo que estaba originalmente comprometido, desde el gobierno de Bachelet en adelante, pasando por el gobierno de Piñera, de que las elecciones de los CORES fueran en forma coetánea a las elecciones municipales, no recién ahora en simultánea a las elecciones presidenciales y parlamentarias. En consecuencia, sí, yo estoy de acuerdo que hay avances, pero son mucho menos de lo que se ha prometido y muchísimo menos de lo que el país necesita para realmente instalarse en la condición de país desarrollado. Usted me hablaba recién de la academia. Sí. Pero muchas veces, y no pocas personas plantean que es muy distinto entre la academia y cuando se está, en este caso, en el gobierno o en el poder. Yo sé. ¿Ahí hay algunas diferencias que se hacen inaplicables o alguien le ha planteado que se hacen inaplicables respecto a los estudios que se hacen en la academia para ejemplificarlo, ponerlo en políticas públicas? A ver, seamos justos para lado y lado. Son roles distintos. La sociedad civil, en este caso, pro descentralización, naturalmente tiene que instalar y perseverar en estos temas, demandar cumplimiento y hacer propuestas basadas en lo que se nutre desde la academia para instalar aquello que al país le falta. Nosotros planteamos que se necesita una política de Estado, no de un programa de gobierno, porque en 4 años no se alcanza a cumplir el proceso de transformación que se requiere. Nosotros hemos llegado a la conclusión que se necesitan, disculpen, sí, se necesitan a lo menos 3 periodos de gobierno para poder completar todo este proceso, dada su complejidad. Y en ese sentido, los gobiernos de turno siempre naturalmente se ponen a la defensiva. Al CONARED, desde los tiempos del gobierno de Pinochet, siempre se nos han visto como los opositores al gobierno, porque obviamente si los gobiernos no tienen voluntad, como no han tenido ninguno de ellos, de avanzar de verdad y en serio, porque hay demasiados intereses políticos, económicos, académicos, culturales, que se aferran a la condición de país centralizado, entonces siempre se nos ve como los molestosos que están, o los ayatolas de la descentralización. No. Son roles distintos. Ellos están a la defensiva, lo han estado siempre, pero el problema central es el problema del poder. Es el poder que está en la presidencia, el poder que está en el Ministerio de Hacienda, el poder que está en los ministerios sectoriales, si hablamos del aparato del gobierno de turno, y ciertamente la influencia y poder que ejercen las cúpulas centralizadas de los partidos políticos y que ejercen los parlamentarios, a todos ellos un proceso real de descentralización no les conviene, a sus intereses más bien electoralistas, cortoplacistas, que no elevan la mirada a un horizonte más distante. Vamos desglosándole, ¿le parece? Hablemos del poder político. Ya. El poder político, ¿por qué se pierde en la regionalización de acuerdo a lo que ustedes han planteado? Yo no digo que se pierda, yo digo que es el principal, no el único. Pero entonces, ¿por qué se le tiene que miedo? Lo obstruye, lo obstruye, que lo dificulta. ¿Por qué? Porque descentralización, sin academizar el análisis, ¿qué significa para hacer realmente descentralización? Traspaso de poder político, de decisión autónoma, traspaso de competencias y traspaso de recursos de decisión autónoma. Si no concurren esas 3 dimensiones de descentralización, no hay descentralización. Y tienen que avanzar en forma paralela, en forma coetánea. Y todo eso toca las puertas del poder. Y si uno revisa lo que ha pasado en los últimos 20 años en Chile, cada vez que ha habido alguna iniciativa de avance, al momento que se toca las puertas del poder, ahí mismo se obstruye. Ahí mismo se dificulta, se diluye, se posterga o incluso se olvida. ¿Por qué? Porque las manijas, los intereses vinculados al manejo del poder, sobre todo de las cúpulas de los partidos políticos, que están acostumbrados a designar hasta los candidatos de las comunas más recónditas, fronterizas, pequeñas, los candidatos a concejales, desde el nivel central. Hay un gran pensador, Joan Prats, que
señala que la madre de todas las batallas para la descentralización en Chile es la descentralización de los partidos políticos. Vamos a hablar de eso todavía, pero también del factor económico, que es muy importante y están reclamándolo en algunas regiones del norte más fuerte que en el sur. Volvemos, vamos a una pausa y regresamos para conversar de eso. Ya comenzaron las contraofertas de Construmart. Cerámicas desde 2.490 pesos el metro cuadrado. Todos los packs de herramientas Blue and Gray a solo 4.990 pesos. Todo para el mejoramiento del hogar y construcción. Construyamos juntos. Construmart. Bien, continuamos la conversación con Henrik von Baer, que estamos sosteniendo interesantísima respecto a la regionalización y las dificultades con que se ha encontrado durante gobiernos de distintos colores políticos. Perder poder en general, la capacidad de los partidos políticos de designar a dedo a cada uno de sus representantes, incluso en las regiones más recónditas. Hay un gran pensador americano que dice, hoy necesitamos líderes para distribuir y dispersar el poder más que concentrarlo. Eso es lo que en Chile aún no se ha entendido adecuadamente. Pero esa cultura está cambiando porque, por ejemplo, ya estamos entrando en primaria, donde se eligen a los candidatos y parece que la sociedad en general no acepta candidatos que no sean elegidos de esa forma. En buena hora. Nosotros suscribimos y respaldamos que ese proceso todavía tan frágil, tan incipiente, pero tan esperanzador, se instale para quedarse y para perfeccionarse, de modo que en lo venidero todos los candidatos de elección popular, sean concejales, alcaldes, parlamentarios, electos en regiones, se designen esos candidatos en regiones y se inscriban en el servicio electoral regional y no acá a nivel central. Ahí llegamos a un punto importante, porque estábamos hablando antes de la resistencia a perder el poder político de los partidos, ¿cierto? Ese es el tema. Pero estábamos hablando de una exigencia que vino desde la sociedad, ¿cierto? Que era tener más participación y que está haciendo, que todavía se está discutiendo en los partidos políticos, porque vamos a llegar después a otro plano que es el de los sistemas de administración pública del Estado y el sistema de elección también de las autoridades. Pero en ese sentido ustedes plantean que lo necesario para la regionalización en materia política es elegir al presidente regional, o sea, estamos hablando del intendente. Así es. ¿Y usted cree que la sociedad, la población va a ser la que va a exigir más adelante, pronto, que sea elegido de esa forma? O sea, nosotros lo estamos exigiendo ya en forma perseverante, pero muy argumentada. ¿Por qué? Porque la principal reforma de descentralización política es la elección de los intendentes, a futuro la figura de los presidentes regionales, así para tener un presidente nacional en Chile y presidentes de los gobiernos del Ejecutivo regional, electos por las respectivas comunidades y ciudadanías de las regiones. En primer lugar, porque la experiencia internacional comparada comprueba, y la experiencia de los últimos 20 años en Chile, que mientras no haya descentralización política real, las otras dimensiones de la descentralización, la administrativa y la económica, no avanzan. En segundo lugar, porque la figura institucional del actual intendente designado tiene los siguientes defectos, más allá de la calidad y buena voluntad de las personas que existe. En primer lugar, tienen 4 carencias de las que les impiden hacer un buen gobierno regional. No tienen estabilidad. A los intendentes los nombran y los revocan a cada rato. Hay una estabilidad de 1.1 a 2.1 años solamente de los intendentes en su cargo, según de qué región estemos hablando. Y nadie puede hacer una labor de gobierno del desarrollo de una región con un horizonte tan estrecho y tan inestable. No tienen estabilidad. En segundo lugar, no tienen capacidad de negociación con el centro. Son demasiado subalternos, demasiado dependientes. No tienen la capacidad de articular los servicios públicos instalados en la región dependiente de los ministerios centrales. No tienen poder sobre ellos. Y además hay un conflicto de lealtades en los hechos, porque le deben lealtad las personas de los intendentes al partido o sensibilidad de partido que los propone, al senador o diputado que los apadrina, al presidente o presidenta que los designa y los revoca. Y la última
lealtad, que debiera ser la única y la primera, que es a la comunidad, a la ciudadanía y al desarrollo de su respectiva región, es la que queda absolutamente postergada. Todo eso, sin ser perfecto, el sistema de la elección democrática directa. Y Chile es el único país de la OECD y el único país de América Latina que todavía no elige sus autoridades regionales intermedias. Esta semana precisamente hay alcaldes de la segunda región que estaban reclamando por fondos que le fueron prometidos, pero que no habían llegado finalmente a las manos de los municipios y responsabilizaban al intendente. Y precisamente en sus palabras está parte de lo que usted señalaba. Le hacen caso a todo lo que dicen en Santiago, pero no se preocupan de nuestras realidades. ¿Usted cree que a partir de estas quejas hay una próxima reunión que debería llevarse a cabo en estos días también entre alcaldes del norte para referirse a los fondos que ellos esperan recibir de acuerdo a la productividad de cada una de sus regiones? Una cosa que se ve como preocupante. ¿Usted cree que, sin ser exagerado, está en ciernes un cierto conflicto por esa administración de recursos, pero también político? Bueno, la experiencia demuestra que cuando hay tal grado de aferramiento al poder político y económico, los conflictos son inevitables y no hay que tenerles demasiado temor tampoco. A veces los conflictos son necesarios, son hasta saludables, oxigenan el sistema. Yo espero que no lleguen a extremos. Pero ¿qué es lo que está en el trasfondo de todo esto, Claudio? Es la demanda legítima de las comunidades regionales por tener algún grado de acceso a los recursos que las regiones generan, algún grado de capacidad de generar recursos propios por la vía de lo que se llama técnicamente la descentralización fiscal económica. Chile es el país dentro de los 34 de la OCDE, a la cual Chile pertenece y saca mucho pecho por esa pertenencia a ese club de países desarrollados, que tiene la más mala distribución del total del presupuesto público anual de lo que logra permear a municipios y regiones. No le podemos pedir a los municipios que se hagan cargo de cada vez más prestaciones de servicio directo a la ciudadanía, ni a los gobiernos regionales, si no las dotamos de más poder y también de más recursos, sea de recursos traspasados desde el nivel central, sea de una capacidad de generación de recursos propios. Eso es lo que está detrás de la legitimidad, más allá de las cifras y de los porcentajes de las comunidades regionales por tener más capacidad autónoma de uso eficiente de sus propios recursos. Vamos a hablar a la vuelta de comerciales. Me gustaría preguntarle en realidad cómo le ha ido en este periodo preeleccionario. Muy bien. ¿Cuál es la responsabilidad o el compromiso que ha tenido de parte de los que están postulando a la presidencia de la República? Nos separamos un minuto y regresamos. Ya comenzaron las contraofertas de Construmart. Cerámicas de 2.490 pesos el metro cuadrado. Todos los packs de herramientas Blue and Gray a solo 4.990 pesos. Todo para el mejoramiento del hogar y construcción. Construyamos juntos. Construmart. Seguimos entonces con la conversación con Henrik von Bahr y dejamos pendiente una pregunta, que es el compromiso o cómo ha sido recibido en sus propuestas por los candidatos presidenciales. Bueno, nosotros hicimos una propuesta que es una versión actualizada y de proyección futura, efectivamente hasta el 2030, para 3-4 periodos de gobierno, de una política de Estado y además de un nuevo programa de gobierno, que fue elaborada durante 2 años y ahora presentada en un lanzamiento nacional el 12 de junio en el ex Congreso Nacional, con participación de gente de todas las regiones y de 5 candidatos presidenciales, en orden alfabético: Alamán, Bachelet, Enríquez Ominami, Orrego y Velasco. Y cada uno concurrió con buenas e importantes propuestas que nosotros ahora estamos analizando transversalmente qué es lo que tienen en común, para ligarlas con las propuestas propias, con las que ha hecho Respública, con las que ha hecho en la propuesta de nueva agenda regional RIMISP, para en el curso de las próximas semanas a todas las candidaturas que entran a la elección de noviembre, porque necesitamos mucha transversalidad real. Eso le iba a decir, le quedan 2 candidatos de los que nombraron, ¿sí? Bueno, se están incorporando esos candidatos ahora y enhorabuena, siempre y cuando realmente asuman no la totalidad, pero las principales propuestas, porque una vez instalado el gobierno futuro, instalada la oposición futura, necesitamos transversalidad y por eso ahora estamos construyendo una propuesta actualizada sobre los
elementos comunes que hay entre todas ellas para a esas darle más visibilidad, más exigibilidad de aquí a la elección de noviembre. ¿Le fue bien con Bachelet? ¿Le fue bien con Marco Enrique Ominami, que son dos de los que nombró? Bueno, yo siento de verdad que nos fue bien con todos, porque todos los 5 que concurrieron a nuestro encuentro nacional comprometieron, por ejemplo, explícitamente la elección directa de los intendentes de los futuros presidentes regionales. Todos tenían, con matices de variación sin duda, importantes reformas de descentralización fiscal económica, algunas bastante interesantes en cuanto a instalar el principio de diversificación territorial. Y por eso que si hubiese, y espero que lo haya, y para eso tenemos que trabajar mucho más fuerte y cohesionados todavía desde las regiones, voluntad para cumplir a lo menos una parte de eso, el escenario no es excesivamente optimista porque estamos ya cansados de escuchar promesas, pero promisorio porque podría surgir un gran acuerdo transversal para el próximo cuatrienio de gobierno, lo que significa principalmente instalar una comisión de Estado plural, calificada, transversal y representativa, que se lo vamos a proponer, ya lo estamos proponiendo a todos los candidatos, para que quien sea que resulte electo instale esa comisión y con una hoja de ruta, con plazos responsables, realmente ponga en marcha un proceso real y efectivo y controlable desde la ciudadanía de las regiones. Ahora, para esa transversalidad también necesita el candidato de la alianza, y eso ha cambiado mucho. ¿Usted tenía a Andrea Laman, tenía el compromiso de Laman en parte de esto? Sí. ¿El de Longueira? Longueira no declaró compromiso de descentralización, sino que la creación de 5 nuevas regiones, sin que hubiera un estudio que los respalda, y eso en los hechos no es algo que se pueda llamar descentralización. ¿Espera convencer a Matei entonces, si es que es la candidata? Pero por cierto, si nuestra tarea es convencer y sensibilizar a todas las candidaturas, del color político que sean, porque necesitamos de todos ellos para construir, para lograr las reformas y construir un Chile descentralizado y desarrollado de verdad. Nos queda solamente un minuto y una pregunta muy importante que tiene que ver con los proyectos que hay sobre el cambio del sistema político de elecciones. Se ha planteado con senadores nacionales, alguien dice que por ahí eso contraviene precisamente los postulados de la regionalización. ¿Cuál es su opinión en 30 segundos? Nos asusta mucho esta categoría, nos preocupa, yo creo que es una muy mala solución para las regiones de tener senadores nacionales, porque significan 2 categorías distintas de senadores, entonces los regionales van a ser de segunda confección, y además porque entonces se acentúa aún más el centralismo del poder político. No van a tener ningún compromiso que cumplir con sus respectivos electores porque van a tener la investidura de senadores nacionales. Se fortalece el centralismo y seamos claros, parece más una iniciativa para abrirle cupos a los que de momento no tienen cupo. Nos parece francamente preocupante. Bien, muchos temas entonces sobre la mesa, sobre esta mesa, don Henrik von Baer. Muchas gracias por recibirnos y conversar con Alcatel Noticias. Muchas gracias y sigan con ese fuerte acento y compromiso regional. Le hace bien al país, lo necesitamos. En eso estamos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista del domingo. Nos vemos en una próxima jornada. Alcatel Noticias.